Para dar vuelta a las sanciones, para los que están siendo los europeos y los rusos, eran que le daban, lo triangulaban a través de China. Entonces Rusia mandaba gas y petróleo a China. China procesaba este gas y petróleo y ya se lo compraba, los europeos se lo compraban a los chinos y de esta manera, pues, al final, aunque era un vueltón que le hacía para enviar petróleo y gas a los europeos, de esta manera se libraban las sanciones. Esto es lo que hacían las empresas rusas, europeas y chinas. Y bueno, así más o menos hubo un equilibrio, por lo tanto la verdad es que no llegó una tremenda escasez. Pero ¿qué ha pasado ahorita? Bueno, lo cierto es que los chinos han tomado una decisión que va a impactar muy fuerte en Europa, porque han tomado la decisión de suspender la venta de esos petrolíferos a Europa. O sea que ahora porque China no tiene petróleo ni tiene gas natural, entonces pues se lo compra a muchos países, en particular a Rusia ahorita. Entonces, ahora los petrolíferos, el petróleo y el gas que se esté mandando Rusia a los chinos se lo van a quedar y lo van a empezar a guardar, lo van a empezar a almacenar. ¿Por qué? Bueno, porque lo que va a pasar ahorita, viene el invierno y siempre cuando llegue el invierno, pues los países tienen que tener sus provisiones de invierno, ¿no? Esto sucede hasta en la naturaleza. Entonces ahora los chinos van a empezar a guardar, almacenar lo que les mande Rusia y bueno, ya no va a vender nada a Europa. Y esto es un gran problema para Europa porque ahora pues Europa ya no tiene donde comprar más gas ni petróleo porque ahora sí se está quedando completamente sin opciones. O sea, a través de China triangulaba el petróleo ruso y el gas natural ruso. Bueno, ahora esta ya se cerró. Ahora ya no le quedan más. Nada más lo único que le queda es seguir comprando a Estados Unidos el gas natural, que se lo vende, sin embargo, 4 veces más caro. Es de lo que se han quejado los italianos, los alemanes, los franceses. Pero a los estadounidenses no les importa mucho venderles 4 veces más caro. Porque es o ese gas natural o no hay gas. O sencillamente van a tener que cerrar los hospitales, como ya está sucediendo en Alemania. O van a tener que congelarse millones de hogares, ni modos. Van a tener que utilizar leña, pero la leña también está ya muy cara ahorita también, allá en Europa. ¿No? Está en precios insólitos. Creo que el metro cúbico de leña sale como 350 euros. Una cantidad también bestial. Ya ni siquiera la leña es una opción en este momento. Entonces, sí estamos llegando a un escenario muy duro para Europa, ya China vetándoles, cerrándoles también finalmente un canal de comercialización y ya no queda mucho más. Y lo interesante es que siguen todavía con estas sanciones en contra de Rusia, acaban de imponer un precio tope al crudo ruso, dice Rusia, yo no te voy a vender a ese precio y bueno, pues todavía más falta de gas y de petróleo. Bueno, esto y más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Los europeos van a empezar a saber lo que es que no solo puedan conseguir el gas o petróleo en Rusia, sino que ahora otros países empiecen a cerrar como tal sus ventas, debido a que obviamente se acerca el invierno y no van a vender como tal todo el gas o todo el petróleo a los países europeos que tanto lo necesitan, cuando tienen que empezar a ver por sus propios países. Y hay uno en especial que se ha dedicado a comprar muchísimo gas y petróleo ruso, derivado de todas las sanciones que han emitido los europeos y Estados Unidos contra Rusia. Simple y sencillamente Pekín, o sea China, aprovechó la oportunidad y empezó a comprar gas a diestra y siniestra para Rusia. Pekín ahora mismo está pues hasta cierto punto solicitando a los importadores estatales que dejen de revender el gas licuado natural a los compradores de Asia y Europa. Todo este gas que le han comprado a Rusia a un precio sí elevado, pero todavía con ciertos descuentos, sobre todo porque luego de que empezó este tratado para que cualquiera de los artículos que se vendieran entre China y Rusia fueran con sus monedas locales. Ahora China tiene una muy buena cantidad de gas y petróleo en sus reservas. Europa se está quedando prácticamente sin nada, porque ahora China, a quien le compraban debido a que no pueden hacerlo directamente a Rusia, pues será el primer país que cierre sus
puertas. Turquía sería su opción como tal para intentar comprar petróleo ruso por debajo del agua debido a todas las sanciones y al tope de precios que han anunciado los miembros de la Unión Europea. Tope que Rusia ya dijo no le importa y no va a aceptar. O sea, no les va a vender ni gas ni petróleo a los europeos con su tope de precios. Pero a un país que le aceptaban como tal el petróleo ruso era China. Y en este momento la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, el principal planificador económico de este país, instó a todas las compañías como Petrochina, Sinopec y CNOOC para preservar los cargamentos de los depósitos y así poder destinarlos al uso nacional. De acuerdo con Bloomberg, por su parte, ni la propia comisión ni las empresas estatales han aceptado como tal esta solicitud, pero esta ya está sobre la mesa. ¿Qué quiere decir? Que mientras la revisan y se ponen de acuerdo varias empresas, pues simple y sencillamente los europeos van a empezar a temblar. De acuerdo con esta agencia, existe la posibilidad de que la decisión de China se deba principalmente al anuncio sobre el déficit de suministro de gas que podría haber en los próximos meses, sobre todo luego de que también la OPEP pues lanzó un memorándum en el que anunciaban que a partir de noviembre de este año iban a reducir la producción a 2,000 millones de barriles por día, por lo que está poniendo en riesgo todos los derivados de hidrocarburos. Así que China está optando por mantener el gas en su país para que los hogares se preserven calientes durante esta temporada de invierno que ya está prácticamente a la vuelta de la esquina. Mientras tanto, estas acciones podrían dar paso a agotar los envíos a toda Europa y empeorar más la crisis energética que reina en esta región en caso de un invierno gélido. Se estima que por lo menos una semana va a ser un invierno muy fuerte para los europeos. Ese es el estimado que se tiene al día de hoy. Una semana de un crudo invierno en Europa y sin una gota de gas o energía eléctrica para mantener calientes los hogares va a ser muy difícil para los ciudadanos. Esto es algo que no tienen en cuenta los políticos porque ellos sí tienen la capacidad de pagar un recibo de gas o de luz al precio que sea, porque para eso trabajan, para tener esa cantidad ridícula de dinero. ¿Por qué no le piden a Ursula von der Leyen, a la líder de la Unión Europea, que empiece a regalar parte de su salario a los ciudadanos para que con ello logren mantenerse o pagar menos los recibos de gas? Esto no va a ocurrir, pero mientras tanto, los ciudadanos de Europa son los que van a resentir este golpe de que China cierre sus exportaciones de gas licuado. Estados Unidos, sí, es un gran aliado, amigo íntimo de todos los miembros de la Unión Europea y él les está vendiendo gas a estos países, pero a un precio incluso más elevado que lo que se encuentra en el comercio. Y les ha vendido a los europeos el gas, el petróleo, incluso un poco más elevado del precio a nivel internacional. Así que muy amigo, muy aliado no es. Pero en el momento en el que China cierre sus puertas, todos tendrán que voltear a ver rápidamente a lo que es Estados Unidos, para que con ello puedan tener por lo menos un poco de gas o petróleo en sus países. A principios de este mes, The Wall Street Journal informó que Pekín se estaba beneficiando con la reventa de gas natural licuado a Europa, ganando cientos de millones de dólares como consecuencia de estas sanciones contra Rusia. Según este medio, China presenta ahora una baja demanda de gas licuado y en comparación con los 133 buques de gas licuado que llegaban a este país durante los primeros 8 meses del año, ahora solo tienen como tal el acceso de 19 buques, pero es que es entendible. Desde hace 8 meses, China poco a poco ha ido llenando sus suministros, sus reservas de gas, de petróleo. Ahora que vengan llegando 19, 20 buques es normal, porque quiere decir que como tal
su país tiene ya muy buenas reservas de gas y petróleo. No se puede decir lo mismo de Alemania, España, Francia, que Francia de verdad ya no sabe ni qué hacer con la crisis del petróleo porque no tienen gasolina en casi el 30 o 35% de las gasolineras. Así que sin lugar a dudas no es comparable la situación de Europa a que obviamente China esté reduciendo su compra de gas y petróleo porque ya está en muy buenos números. En estas condiciones, las compañías energéticas del gigante asiático que firmaron contratos a largo plazo con Estados Unidos sobre la compraventa de gas licuado decidieron aprovechar la creciente necesidad de gas en Europa y revenderlo a países de ese continente, así como a Japón y Corea del Sur, porque debemos recordar que tanto Japón como Corea del Sur son muy amigos y aliados de Estados Unidos, a diferencia de China, que es aliado y amigo de Rusia. Tras el inicio de la operación especial en Ucrania, Rusia redujo considerablemente sus entregas de gas a Europa, debido obviamente a todas estas sanciones contra Moscú y ahora gracias a las emergencias en los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Para compensar la caída de exportaciones rusas, los países europeos también requieren gas y petróleo de Estados Unidos, uno de sus principales proveedores, pero que finalmente les está vendiendo el gas mucho más caro de lo que como tal ellos podían comprarle a Rusia, que eso era lo que decían los europeos y analistas, que prácticamente la Unión Europea, todos estos países, se lograron sostener y tener una muy buena economía gracias al gas y al petróleo de Rusia, porque se los vendía barato en su momento. Ahora Rusia ha dicho que no les venderá nada con su tope de precios, que eso es lo importante, y sobre todo que si quieren comprar gas o petróleo ruso, que lo hagan al precio del mercado. Porque también debemos recordar que España y otros 9 países de esta Unión Europea mostraron en el mes de junio unos niveles de importación desde Rusia superiores a los del mes de febrero, antes de que iniciara este conflicto militar. Varios países europeos también restablecieron las exportaciones con el país euroasiático, por lo que como tal intentaban llenar sus suministros de gas para el invierno. Ahora veremos cuáles serán las acciones a seguir de los líderes europeos. Si seguirán comprándole el gas y el petróleo a Estados Unidos a un precio grosero, porque ya de por sí es caro el petróleo y el gas, y que su aliado, su amigo, los esté utilizando, haciendo que la moneda, incluso el euro, la libra, la moneda de estos países, pues baje y el que siga ganando como tal sea Estados Unidos. Esta es una llamada de atención. Si van a seguir como tal cumpliendo los caprichos de Biden o van a empezar a pensar realmente por sus ciudadanos y pues hacer las paces con Rusia, que sería lo mejor, sobre todo para la economía de todos los ciudadanos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.